Querida iglesia, qué gusto me da saludarles el día de hoy. Bienvenidos a nuestra transmisión y a una semana más de esta serie de mensajes que lleva por título Fe en Acción, en la que estamos estudiando la carta de Santiago para poder vivir lo que decimos creer. Ese es el punto medular del asunto de la fe, poder vivir lo que decimos creer. Y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 3, versos 13 hasta el 4, 12. Y estos son pasajes muy complicados porque Santiago habla claramente sobre diversos asuntos que estaban sucediendo en ese momento, contra los cuales él habla muy específicamente, muy claramente. Y yo espero que todos nosotros podamos aprovechar esta oportunidad para entender lo que el Señor está queriendo decirnos para beneficio de nuestras familias, porque todo esto son cosas que pasan en la familia, que pasan en el trabajo, que pasan en la escuela, que pasan en todos los ámbitos donde nos movemos y por supuesto también en la iglesia. La iglesia no está exenta de caer en los errores que Santiago quiere combatir en estos pasajes. Así que yo quiero animarles a prestar mucha atención. ¿Por qué razón? El adversario lo que quiere es desalentarnos, es amedrentarnos, es confundirnos, es dividir al pueblo de Dios. Estamos en una batalla en la que nuestro deber es llegar a los perdidos, es hacer discípulos, es ayudar a los que sufren, es animar a los que la sociedad está rechazando. Pero, ¿cuál es el problema? Que el enemigo nos ha hecho creer que la batalla es otra y nos ha desviado y nos ha distraído con batallas estériles sobre temas que no son relevantes en la iglesia y que no cuentan para la eternidad, y nos ha puesto a pelear unos contra otros como si eso fuera lo que tenemos que hacer, cuando en realidad el mundo está perdiéndose sin Dios y sin esperanza cada día, especialmente en estos tiempos de pandemia. Históricamente la iglesia se ha enfrascado en batallas estériles sobre temas irrelevantes, sobre temas que no cuentan para la eternidad, como por ejemplo el color de la alfombra que vamos a poner, como por ejemplo el tipo de música que debemos cantar o la forma de vestirnos para poder acceder a un culto, o tal vez batallas por el poder. Cosas que el enemigo ha usado para desviarnos, para desenfocarnos, para mantener nuestros ojos y nuestros corazones lejos y fuera de la verdadera batalla que tenemos que librar, del verdadero propósito que Dios nos ha encomendado, que es el de hacer discípulos. Lo que quisiera que pudiéramos hacer el día de hoy es alentarnos como familia de la fe a pelear esta batalla juntos, en unidad, a mantener nuestra guardia en alto y a estar alertas para luchar en contra de las cosas que este texto nos presenta, para poder mantenernos sometidos a la fe. Y ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo poder vivir sometidos a la fe? Sometidos a la fe. De eso se trata el asunto. Y quiero entrar directamente a lo que dice el texto para que todos podamos leerlo allí. 2 clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra.
No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tremendo pasaje que dice cosas muy fuertes, muy duras, pero muy claras y muy precisas. Así que vamos a entrar en materia. Quiero mostrarles dos imágenes de la sabiduría que nos muestra este pasaje. Y en estos versículos Santiago describe estas dos clases de sabiduría. La primera, la sabiduría del mundo. Es una sabiduría falsa que no procede del cielo, sino del infierno y es diabólica. ¿Qué significa eso? Que entonces viene de Satanás. Verso 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Este es el concepto de sabiduría del mundo. Y el mayor peligro de esta clase de sabiduría es ponernos a nosotros, al ser humano, en el centro del universo y hacernos pensar que somos lo más importante en este mundo y que además somos sabios, simplemente porque hacemos lo que la gran mayoría piensa que es lo que deberíamos de hacer. Ahora, esta clase de sabiduría es diabólica porque no nos lleva a Dios, nos lleva a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, a nuestras fortalezas, a nuestros pensamientos. Nos lleva a hacer lo que el mundo piensa que es lo correcto, alimentando nuestro ego. Es diabólica porque está teñida de envidia, de mentira, que son las características de Satanás. Y eso es justamente lo que dice el verso 14, ¿se acuerdan? Entonces, esta sabiduría en primer lugar viene de Satanás, pero además está motivada por la ambición egoísta. Dice allí, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. La sabiduría del mundo mide las cosas de acuerdo a cómo te afectan a ti. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cómo puedo avanzar más yo? ¿Cómo puedo ser más famoso? ¿Cómo puedo lograr mayor reconocimiento? ¿No es esta la esencia de todos los conflictos en las relaciones? En el matrimonio, pensar que es mejor para mí es lo que lleva a los divorcios. En las relaciones con los familiares y amigos, pensar voy a buscar lo que sea más beneficioso para mí es lo que lleva a las rupturas familiares. Y en el contexto de la iglesia, pensar en qué es lo que me conviene a mí, centrarse en los deseos personales es lo que causa divisiones, lo que causa controversias. Y ese es el engaño de Satanás, hacernos creer que tú lo mereces mucho más en todos los sentidos. Tú mereces más, tú mereces un mejor trato, tú mereces más consideración, tú mereces más respeto, tú mereces una mejor casa, tú mereces un mejor coche, tú mereces un mejor salario, tú mereces una mejor vida. Y en respuesta lo que hacemos es empezar a autopromovernos, avanzar por encima de quien sea, hacer lo que sea necesario para satisfacer mis deseos, porque yo soy lo más importante en el universo. Ese es el engaño de Satanás. Mientras tanto, el Evangelio dice, niégate a ti mismo.
¿Cómo concilia una cosa con la otra? C.S. Lewis dice en uno de sus libros que la envidia es mirarte a ti mismo constantemente y compararte con los demás a tu alrededor. Es estar en competencia continuamente. Es siempre estar pensando, ¿será que yo soy mejor o peor que los que están junto a mí? Y eso está motivado por el egocentrismo. Y eso es lo que Santiago está diciendo en esta porción de la palabra, la sabiduría del mundo, pensar así, de esta manera, en donde tú eres el centro del universo y todo gira alrededor de ti, es diabólico, es del infierno, es lo que Satanás quiere que tú creas. Ponerte a ti en el centro de la vida. Y lo que resulta es confusión y maldad. Esto resulta en confusión y maldad. Vean el verso 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. El egocentrismo produce hogares y matrimonios marcados precisamente por esto, por el desorden y la maldad. Y además, yo diría que ese es uno de los factores principales por el cual los matrimonios terminan en divorcio. Probablemente tú mismo lo sabes porque tal vez lo has experimentado. Cuando en el matrimonio uno de los dos o los dos viven una vida egoísta en la que solo les importa ellos y solo ellos, las cosas no funcionan, se echan a perder y eso trae rencillas, pleitos, situaciones difíciles. El egocentrismo produce iglesias marcadas por el dolor, por las heridas, por el desorden y la maldad que se manifiesta principalmente en nuestras relaciones con los demás. Este tipo de sabiduría trae como consecuencia entonces enojo, amargura, resentimientos, pleitos, divorcios, conflictos que vienen precisamente de la sabiduría del mundo. En pocas palabras, esta clase de sabiduría realmente no lo es. No hay ninguna sabiduría en hacerle caso a lo que el mundo está diciendo que deberías de hacer. Por eso, allá en el capítulo 1, seguramente lo recordarás cuando lo estudiamos al principio de esta serie, Santiago 1 en el verso 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, no dice pídasela al mundo, no dice pídasela a un amigo, no dice pídasela al periódico o a las noticias o a los líderes de opinión del mundo en el que vivimos. No dice pídasela a un youtuber. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debe de pedir? A Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, existe una sabiduría que no puede ser hallada en el conocimiento intelectual, ni tampoco en la experiencia, porque es una manera de pensar totalmente diferente y no puede ser fabricada por el hombre. Proverbios menciona esta clase de sabiduría unas 100 veces. Observa lo que dice Proverbios capítulo 2, a partir del verso 1. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. ¿Cuál es esta otra sabiduría? La primera es la del mundo, que es diabólica, demoníaca. Y la segunda es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. El verso 17 de Santiago lo dice. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión
y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Seguramente conoces a alguien que le ve un problema a todo, que para todo hace lío, que siempre hay dificultad con esa persona, se queja de todo, señala los errores de todos. ¿Conoces a alguien así? Seguro sí. Como diría la película, hay uno en cada familia y en la mía hay dos. En todos lados hay personas que están guiados por la sabiduría del mundo, que le ven problema a todo, que se quejan de todo, que observan y juzgan a todos. Pero también hay personas, seguro conocerás a alguien, que viven esta clase de sabiduría. Personas que a la hora de hablar lo que buscan es conciliar, lo que buscan es resolver los problemas, que buscan mostrar bondad, que son dóciles y que están llenos de compasión y de buenos frutos. ¿Conoces a alguien así? Mi esposa diría, tienen la fe, tienen la paciencia del santo Job. Hay personas así y Dios quiere que tú y yo lo seamos. Ahora, esta sabiduría viene de Dios. Y la promesa es que todo aquel que se la pida a Dios, la recibirá directamente de Él. Vendrá directamente de su boca, como hemos leído en Proverbios, para ti. Lo que Proverbios decía en ese pasaje que acabamos de leer hace un momentito, es busca como buscarías la plata. Busca esa sabiduría, anhela esa sabiduría, busca a Dios para que Él te la dé, porque la verdadera sabiduría solo puede venir de alguien que verdaderamente lo sabe todo, y ese solo es Dios. Se trata de venir delante de Dios y decirle, yo necesito lo que solo tú me puedes dar. Y esa búsqueda no está motivada por nuestro ego, sino está motivada por la humildad que está centrada en Dios. La sabiduría de Dios produce humildad. ¿Y qué es esta humildad? Es ese sentimiento, es esa acción, es esa situación interna en la mente y en el corazón que nos lleva a reconocer que nuestros logros no son nuestros, sino son suyos, y nos lleva a entender que Él es nuestro Dios y nosotros estamos bajo su autoridad, pero además, como dice la Escritura, que nos lleva a ver a otros, a los que nos rodean, a los que están a nuestro lado, como superiores a nosotros mismos, dice la Escritura. Mientras que la sabiduría del mundo produce orgullo, produce vanidad, que nos hace pensar que somos mejores o que somos mayores que los demás o que tenemos más autoridad que los demás. La sabiduría centrada en Dios, la que viene de Dios, nos hace humillarnos. Por lo tanto, humíllense delante de Dios. Esposos, humíllense delante de Dios. Esposas, humíllense delante de Dios. Madres, padres, jóvenes solteros, estudiantes, todos los que pertenecen a esta familia de la fe, es tiempo de admitir delante de Dios, de confesarle que nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Es tiempo de dejar de creer que yo soy el mejor, que soy el único que sabe, el único que puede y el único que hace bien todo aquí. Y entender que todo lo que soy, todo lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Y reconocer que si no fuera por Él, yo hoy estaría muerto. Solo Él puede darnos esa humildad, una humildad que nos hará tratar a otros con respeto, con cuidado. ¿En qué resulta esto? Resulta en paz y justicia. Y esto es lo que Dios desea en nuestras relaciones, primero con Él,
pero además con otras personas, paz y justicia. No la paz a expensas de la verdad, porque el pasaje dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura. No la paz exponiendo nuestras convicciones. No se trata de tener la paz transigiendo a lo que cualquier persona diga con tal de no tener problemas. No. Pero sí se trata de evitar los conflictos, las confrontaciones, porque yo entiendo que las personas a mi alrededor son tan hábiles, tan capaces y tan hijos de Dios como lo soy yo. Entonces eso nos llevará a una actitud de pureza, de paz, de justicia. La sabiduría de Dios produce paz, produce bienestar. Yo no sé si tú has llegado a un ambiente, tal vez en la casa de algún familiar, no sé, tal vez en algún ámbito en donde tú te manejes, en la oficina o no sé dónde, pero yo no sé si tú has llegado a algún lugar y sientes la tensión, sientes un ambiente difícil, un ambiente que no es grato, una situación que te pone incómodo. Bueno, justo es lo contrario de lo que está hablando Santiago. La sabiduría de Dios produce un ambiente totalmente diferente. Solo Dios puede darnos eso, y cuando todos en unidad confesamos, cada uno por nuestra cuenta, humildemente nuestra necesidad que tenemos de esa sabiduría que viene de Dios, entonces las cosas cambian. Por eso, la exhortación de hoy es que supliquen a Dios que les dé esa sabiduría, que los haga a un lado de la sabiduría del mundo y entonces les dé la sabiduría que viene de Dios. Como padres, como esposos, como madres, como hombres, como estudiantes, como mujeres, como solteros, como niños, que roguemos a Dios que nos dé esa sabiduría que viene de Él, para que entonces todo en nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, puedan honrar a Dios, mostrando esa paz y esa justicia. En el capítulo 4, Santiago nos ofrece una buena ilustración de lo que sucede cuando vivimos de acuerdo con la sabiduría de este mundo. Desorden, conflictos y maldad. Eso es lo que significa el verso 4, cuando dice: cualquiera pues, que cualquiera que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Notan? La imagen es la intimidad, la relación de amistad íntima que tenemos con Dios. La amistad con el mundo, la intimidad con el mundo es perjudicial y nos contrapone a Dios. Y Santiago dice que debemos elegir con quién tendremos intimidad, pero no podremos tener amistad con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Eso no es posible. Ahora déjenme mostrarles dos imágenes de esta amistad de la que estamos hablando, de esa intimidad, porque Santiago nos muestra estas dos imágenes también. La amistad con el mundo en primer lugar. Ahora, esta amistad con el mundo es la que nos produce, más bien es la que proviene de los deseos pecaminosos de nuestra carne. Observen lo que dice el capítulo 4, verso 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? La naturaleza caída, pecaminosa, nuestra carne, nos alienta a codiciar, a disfrutar de los placeres de este mundo y a buscar beneficiarnos a nosotros mismos. Y claro, el resultado es un problema muy grande. Vean lo que dice el verso 2. Desean algo y no lo consiguen. ¿Qué es lo que tú estás deseando? ¿Respeto? ¿Consideraciones? ¿Un mejor salario? ¿Tal o cual artículo que te encantaría tener? ¿Qué es lo que estás deseando? Y eso es lo que pasa en el mundo hoy. Desean algo, no lo consiguen y entonces ¿qué hacen? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra.
no tienen lo que no piden, dice Santiago 4:2. Obviamente aquí tenemos una situación un poco exagerada, porque en realidad no nos matamos unos a otros literalmente. Pero si observamos lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, Jesús dice ahí que la ira, el enojo entre hermanos, es exactamente lo mismo que asesinar. Mira, para que suene más crudo, déjame preguntártelo de esta manera. ¿A cuántas personas has asesinado en los últimos días? Con tu enojo, con tu ira. Es de lo que está hablando Santiago. Y yo sé que son palabras duras, pero esto es lo que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? Estamos viviendo la fe que decimos tener porque nosotros decimos que la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. ¿La estamos viviendo? Aquí está Santiago diciéndonos lo que tenemos que hacer. La batalla que estamos librando es una batalla que se da en nuestras relaciones con los demás. Y como nos hemos creído la mentira de Satanás de que el otro es nuestro enemigo, ¿no es lo que pasa, por ejemplo, en muchos matrimonios? ¿Qué pasa cuando tú pones a dos pecadores a convivir de por vida? Bueno, por supuesto que el resultado no será 100% paz y armonía todo el tiempo. Todos tenemos carne en nosotros. Y entonces los conflictos van a surgir. Dos pecadores viviendo juntos toda la vida eventualmente van a sacar chispas. ¿De qué estamos hablando aquí? Que esto afecta las relaciones entre nosotros. Afecta las relaciones en el matrimonio, afecta las relaciones con los hijos, afecta las relaciones entre nosotros como iglesia. Pero en última instancia y primordialmente afecta nuestras relaciones con Dios. La amistad con el mundo viene de un deseo pecaminoso de la carne. No es que a mí me encanta bailar, no es que a mí me gustaría disfrutar de algunas cuantas cosas que mis amigos de la escuela sí disfrutan y yo, como soy cristiano, pues no lo puedo hacer. ¿Te suena familiar eso? Y en otra escala sucede con los adultos. Relaciones ilícitas fuera del matrimonio, negocios que no honran a Dios, negocios en donde abusivos realmente, en donde de lo que se trata es que yo gane. De lo que estamos hablando es de la enemistad de la amistad con el mundo. Pero además, esta amistad con el mundo también está motivada por un deseo de placer terrenal. Dice el verso 3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahora, ojo, porque aquí no solo estamos hablando de esos supuestos pecadotes que tenemos. Estamos hablando de cosas tan sutiles que a veces ni cuenta nos damos. Un anhelo de reconocimiento, un anhelo de respeto, un anhelo de consideración. No vamos a Dios para obtener a Dios, sino para obtener las cosas que Él nos puede dar y los placeres de este mundo. Y esa no es sabiduría que viene de Dios, es sabiduría del mundo que va detrás de los placeres y la amistad con el mundo, que entra en intimidad con el mundo. Buscamos a Dios por lo que nos puede dar para satisfacer nuestros deseos egoístas y no para tenerlo a Él. ¿Qué es lo que deseas? ¿Poder? ¿Fama? ¿Reconocimiento? ¿Cosas materiales? ¿Una mejor salud? ¿Qué pasa entonces? Que esto resulta en adulterio espiritual contra Dios. Algo muy curioso es que cuando Santiago se dirige a la iglesia, le llama queridos hermanos. Pero al llegar al verso 4 del capítulo 4, ya cambia el término. Oigan cómo dice,
oh gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Cuando buscamos más el placer o las cosas de este mundo, casas más grandes, carros, ropa, placeres de todo tipo, fama, fortuna o cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecernos, y permitimos que esas cosas ocupen el lugar que solo le corresponde a Dios, es cuando nos convertimos en personas adúlteras, personas que se ponen en contra de Dios. Cuando renegamos de Él, cuando preferimos los placeres de este mundo, eso es lo que sucede. Y esa es la imagen que Santiago nos quiere dar. Nosotros, la iglesia, somos una novia y le pertenecemos a un novio, y ese novio es Jesucristo. ¿Cómo te sentirías si tu novia te fuera infiel? Cada vez que tú antepones cualquier otra cosa a Dios, eso es lo que estás haciendo. Serle infiel al Dios en el cual tú dices creer. Pero hay otra clase de amistad, la amistad con Dios. ¿De dónde viene esta amistad? De la gracia de Dios en primer lugar. Ve lo que dice el verso 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En otras palabras, Él le da un regalo inmerecido a los que reconocen su necesidad profunda de Dios. El hecho de que tú y yo podamos acercarnos a Dios cada día, buscando parecernos más y más a Él, tiene su origen en su gracia. No lo merecíamos, no lo merecías tú ni yo. Pero Él nos quiso dar esa bendición. Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar. Dios está dispuesto a transformar tu corazón. Él está dispuesto a seguir adelante a pesar de lo que sea que haya pasado. Y Él derrama más y más de tu gracia en la medida en la que tú puedas reconocer que lo único que necesitas es a Él. Eso es humildad. Cuando dice Dios da gracia a los humildes, se refiere a eso. ¿Tú de verdad estás reconociendo que lo necesitas a Él? Que evidentemente ¿tomaste un camino equivocado cuando decidiste tener amistad con el mundo? El Dios del universo, que llama a las estrellas por su nombre, hacia quien las montañas se postran y los océanos obedecen, ese Dios es celoso de tu afecto. Él está comprometido a derramar su gracia sobre ti, y tú debes comprometerte a humillarte delante de Él. ¿Y cómo no vamos a desear tener esa clase de amistad con Él? ¿Quién hay mejor que nuestro Dios? ¿Quién hay más sabio, más poderoso, más fiel? ¿Quién hay? Nadie. El mundo va a fallar. Vas a ser traicionado, vas a ser lastimado, el mundo lo va a hacer. Y Satanás te va a hacer creer que fue Dios o que fue su iglesia. Pero no es así, fue Él. Y tú lo permitiste. Hay un plano superior para vivir, otra manera de vivir, otro estándar totalmente diferente. Y no es por los placeres del mundo, sino por el anhelo de una satisfacción eterna que solo es posible en Cristo. Entonces, esta amistad con Dios también está motivada por un deseo de satisfacción eterna, la clase de satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Por eso hay muchas personas que aunque tengan posesiones, aunque hagan esto, aunque tengan logros académicos, aunque hagan esto o aquello, se siguen sintiendo vacíos, porque ese vacío solo lo puede satisfacer Dios. ¿En qué resulta esto? En la sumisión a la autoridad de Dios. Si yo estoy viviendo en esta amistad con Dios y estoy observando todo lo que Dios es y hace, entonces yo gustosamente, en la medida que avanzo
en mi vida cristiana me voy sometiendo a su autoridad de forma gozosa, gustosa, porque me doy cuenta que esa es la mejor decisión que yo pudiera tomar. Estos pasajes, en la medida que avanzamos, van retando la manera en que vivimos, la manera en que vivimos la vida cristiana, porque existe una tentación muy grande, la de huir, la de no seguir a Dios. Vivimos tentaciones y situaciones que nos desalientan y entonces a veces decimos, ni siquiera sé qué hacer, ni siquiera sé por dónde empezar, esto es demasiado. Pero déjame decirte esto y espero que esto pueda llenar tu corazón de ánimo, de aliento. Cuando te empieces a sentir de esta manera, cuando escuches las instrucciones de Dios, sométete a su autoridad. Y dile a Dios, Señor, está bien, confío en ti, necesito de tu gracia, necesito que esa gracia sea una realidad en mí. Agustín de Hipona dijo en alguna ocasión, lo que Dios demanda, Dios provee. En otras palabras, no es por tus fuerzas, sométete a Dios y Él te dará todo lo que tú necesitas para humillarte delante de Él, para caminar sometido a su instrucción, a su dirección. Sométete a Él. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te sometes a Dios? Si tú quieres crecer en intimidad con Dios, bueno, hay 9 cosas que tú debes seguir. Muy rápidamente quiero comentarlas. Resiste al diablo con fuerza, dice el verso 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Es decir, deja de resistir a Dios y comienza a resistir al diablo. ¿Qué es resistirse? Cuando alguien quiere agarrarte, sujetarte, y tú ¿qué haces? Peleas y te mueves hasta que te sueltas. Eso es exactamente la imagen que Santiago nos quiere dar. Resiste al diablo, no dejes que te aprisione, no dejes que te atrape. Especialmente cuando no obedecemos instrucciones difíciles, instrucciones que van en contra de nuestro estilo de vida, de nuestra cultura, lo que hacemos es resistir a Dios y abrazar al diablo. No lo hagas. Resiste al diablo y ¿qué dice el pasaje? Él huirá. Cuando sientas la tentación de mirar, de hablar, de actuar, de gastar, de enojarte, de preocuparte, resiste al diablo, sacúdete y créele a Dios, espera en Él, obedécelo y Él huirá de ti. Otra cosa más, busca a Dios con pasión, dice el verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Otra cosa más, busca la pureza integral. Dice el verso 8, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y esto es por ambos lados, externo e interno. Lávense las manos, dice el pasaje, pero también dice laven sus corazones y sus pensamientos. Esto es de adentro hacia afuera. Deja que Dios te limpie la mente, deja que Dios transforme tu corazón para poder estar limpio en todo lo que dices y haces. Y busca la pureza de manera integral. Pero también dice, toma en serio el pecado. El verso 9 es un verso tremendo. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Saben que hemos perdido la capacidad de dolernos por nuestro propio pecado? De sentirnos avergonzados, de sentirnos apenados. ¿Por qué razón? Porque hemos dado tanta apertura al mundo, a ciertas cosas, que de pronto nos perdemos. Nos perdemos, transigimos, no pasa nada, una copita no pasa nada, platicar con esta persona con la que no debería ni siquiera de estar hablando, no pasa nada. Sentir un poco de enojo y de rencor no pasa nada, tener orgullo y pensar yo merezco más no pasa nada. Y cuando menos nos damos cuenta, pues ya el pecado no pasa nada. ¿Cuándo fue la última vez que caíste llorando de rodillas al darte cuenta de tu propio pecado? Porque como dice la Escritura, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero es muy difícil ver la viga en el ojo propio.
¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas por tu propio pecado? Si tu vida no está sometida a Dios, si eres amigo del mundo, si piensas que no pasa nada, pues vas en un camino de destrucción. Pero Santiago dice que esto es un asunto grave, el pecado es una cosa grave, no es algo que podamos tolerar en nuestra propia vida. Porque lo que sí hacemos es no tolerarlo en la vida de otros que están alrededor, pero cuando se trata de la mía, de los míos, de mis propios pecados, eso sí los pasamos por alto. Tal vez habrá quien piense, ¿y cómo puede ser bueno para alguien estar llorando y gimiendo y lamentándose? El verso 10 dice de la siguiente manera: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es decir, reconoce tu pecado, reconoce lo trágico del pecado, porque el pecado es muerte. Reconoce tu necesidad de Dios, reconoce las consecuencias terribles de haber hecho lo que hiciste o de no haber hecho lo que debiste haber hecho. Mira, déjame ponértelo de un modo más dramático. La Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también eso le es pecado. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando te humillas a ti mismo delante de Dios, cuando te lamentas, cuando sufres y te duele haber fallado, haber pecado contra Dios, entonces lo que Dios hace es perdonarte, como lo promete 1 Juan 1:9, y levantarte y limpiarte. Y entonces es la manera como Dios te transforma en esa persona que puede ser capaz de cumplir aquello para lo cual fuiste creado. Y finalmente, de esas 9 cosas, confía en Dios completamente. 2 discursos diferentes también nos habla Santiago. Hay un discurso mundano. ¿En qué consiste ese discurso mundano? Los discursos mundanos desalientan a otros. Otra vez volvemos al mismo. ¿Conoces a alguien que lo único que hace es señalar los errores y las fallas de los demás? No es que fulanito no esto, no aquello, no hizo, no habló, no. Que se la pasan hablando mal de otros, señalando todo lo que sea posible señalar. Miren, la verdad es que nadie es perfecto, y si lo que quieren es hallar fallas en mí o en cualquier otra persona en este mundo, en este planeta, las van a hallar, porque tenemos muchas. Yo tengo muchos errores, yo tengo muchas fallas, y tú las tienes también. Si hay alguien que quiere encontrar las mías, las va a hallar, y las va a hallar fácilmente, porque saltan a la vista. Y si alguien quiere encontrar esas fallas en ti, las va a hallar fácilmente porque saltan a la vista. Somos pecadores, fallamos, nos equivocamos. Pero este discurso mundano lo que hace es desalentar a otros. Observen lo que dice el verso 11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hablar mal de un hermano, hablar mal de alguien más, de cualquier persona, no edifica. No te bendice ni a ti ni a nadie. Santiago dice que hablar mal los unos de los otros destruye la comunión. Tú seguramente lo has experimentado. En la familia pasa muy seguido que los hermanos se enojan y entonces se dejan de hablar. Por esto, porque el hablar mal de otros destruye la comunión. La calumnia destruye el matrimonio. Hablar mal de alguien destruye la familia y también destruye la iglesia. Y Proverbios 6 dice que hay 6 cosas que al Señor le desagradan.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el hombre que provoca la contienda entre hermanos. Dios aborrece esto. Mucho ojo, porque Dios aborrece esto. Y una persona que actúa de esta manera, que mete discordia entre hermanos, que mete problemas, que juzga, que habla mal de otros en compañía de algunos, eso Dios lo aborrece y no lo va a dejar en paz. Así que mucho ojo con esto, porque esto pasa en la familia, esto pasa en el trabajo y esto pasa en la iglesia. Mucho ojo con esto. El discurso mundano entonces desalienta a otros, los descalifica, habla mal de ellos, pero también deshonra a Dios, porque no solo fallamos al mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que ofendemos al dador del mandamiento. Hablar mal de otros hermanos deshonra a Dios, que es el dueño de esas personas. Por otra parte, Santiago nos presenta el discurso cristiano. ¿Qué hace el discurso cristiano? Alienta a otros. Dios ha levantado una iglesia en nuestra cultura que está pensando, viviendo, trabajando y usando sus recursos y sacrificándose de manera que el mundo pueda decir, ellos no son de este mundo, ellos son de otro planeta, pero al mismo tiempo que ellos puedan entender, que puedan notar una vida de satisfacción verdadera, de tal manera que muchos anhelen esta clase de vida. ¿Tú eres conocido por alentar a otros? En tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela. Tú eres de los que se acerca con el que está decaído y le dice, amigo, no te preocupes, Dios nos va a sacar de esta. O tú eres de los que se acerca y dice, no, es que esta situación está así porque el gobierno esto, porque tu hermano, porque tu tío, porque tu abuelo, por lo que sea, no hicieron lo que tenían que hacer. Dos discursos diferentes. El discurso cristiano, el que viene de Dios, aquel que es pronunciado por una vida que está sometida a Dios y rendida a Él, es un discurso que alienta a otros. No solo señala las fallas y las cosas que están mal, sino que los alienta a seguir adelante. Pero además es un discurso que exalta a Dios, que reconoce las bondades de Dios. Y Santiago nos dice exactamente lo opuesto al discurso mundano. Vivan, hermanos y hermanas, y piensen diferente, tengan anhelos y afectos distintos, vivan de manera diferente. Porque nuestra amistad no es con el mundo, tenemos una amistad superior, suprema, que está en Dios. Y esto es lo que se debe de decir de nosotros. Wow, cuando esa persona habla, siempre se refiere a Dios. Siempre Dios es el autor y el consumador de todas las cosas en su vida. Tenemos otra amistad y está en Dios. Y esto es lo que se debe de decir de nosotros, de esta comunidad de fe. Lo que se decía en Hebreos 11, ellos son peregrinos y extranjeros, no son de este mundo. No se comportan como la gente de este mundo, porque no son de este mundo. Y que la gente cuando nos escuche diga, wow, yo quiero ser como ellos. Yo quiero hablar como ellos, yo quiero amar como ellos, yo quiero pensar como ellos, yo quiero ser, vivir como ellos. De eso es de lo que está hablando Santiago. Cuando nosotros nos sometemos a la fe verdadera, genuina de la palabra de Dios, cuando nos sometemos a esa clase de fe, a la que describe la palabra, entonces vivimos esta clase de vida. Y entonces nuestra experiencia y entonces nuestra vida lo refleja.
¿Estás de verdad sometido, sometida a la fe? ¿O estás sometida a la tradición cristiana de venir el domingo a la iglesia? Bueno, ahora no podemos venir, pero de conectarte. Bueno, no lo permitas. A manera de conclusión, déjame hacer esta oración y presta mucha atención para que podamos estar en el mismo canal. Oh Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en medio de la necesidad espiritual y física urgente que vivimos en este momento en el mundo, nosotros, Señor, yo en especial, me someto mi mente, mi corazón, mi voz, mi vida a ti y solo a ti, Señor. Ayúdanos a pensar diferente, ayúdanos a someter nuestros corazones a ti. Danos deseos diferentes, danos deseos celestiales. Ayúdanos a someter nuestra lengua, nuestra voz a ti, para que en los días que vienen tú puedas ayudarnos a decir las cosas de manera que te honren en todo tiempo. Ayúdanos a someter nuestra vida a ti, porque queremos tener una amistad íntima y profunda contigo, porque queremos tener la sabiduría que viene de ti, porque queremos decir palabras que te exalten a ti, porque queremos estar sometidos a la fe en Cristo Jesús. Señor, tú conoces bien nuestras vidas y sabes en qué áreas nosotros estamos flaqueando en este sentido. Perdónanos por todas las veces que hemos hablado mal de alguien más, sea alguien de nuestra iglesia o alguien de nuestra familia o alguien de nuestro trabajo o alguien de donde sea. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser conscientes de la terrible consecuencia, Señor, del pecado en nosotros. Y danos la oportunidad, una nueva oportunidad de confesarlo a ti. Padre, gracias por tu amor y bondad. Y gracias por esta oportunidad de recordar este tremendo pasaje. Yo sé, Señor, lo es para mí difícil de escuchar, porque hay muchas cosas en las que yo he caído muchas veces. Pero, Señor, estoy decidido a someterme a ti, completa y absolutamente. Haz que eso también suceda en el corazón de esta iglesia, para que podamos ser la iglesia que tú nos has llamado a ser. Una que bendiga a la sociedad en donde vivimos, una que te dé gloria a ti. Te alabamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.